Hoy el Espíritu Santo me ha puesto en el corazón hablarte con toda claridad, con toda verdad, con todo amor, porque hay miles, millones de personas mayores de 60 años que están confundidas, que están solas, que están angustiadas, preguntándose, ¿dónde debo vivir? ¿Con mis hijos? ¿Solo? ¿En un asilo? ¿Con quién? Y te digo hoy, con la autoridad que me da la palabra de Dios, esta respuesta no la vas a encontrar en la lógica humana, no la vas a encontrar en las tradiciones familiares, no la vas a encontrar en lo que dice la sociedad. Esta respuesta solo la encontrarás cuando entiendas que tu verdadera compañía, tu verdadero refugio, tu verdadero hogar no está en las cuatro paredes de una casa, sino en la presencia de Dios. Escúchame con atención, porque lo que voy a compartir contigo no es teoría, no es filosofía, no es un consejo, más que se olvida mañana. Lo que voy a compartir contigo es palabra de Dios, es revelación divina, es dirección del cielo para tu vida en esta etapa tan importante, tan crucial, tan determinante. Y si tú tienes más de 60 años, o si conoces a alguien que está en esta edad, necesitas escuchar esto con todo tu corazón, porque aquí está la clave para vivir tus años dorados, no en soledad y amargura, sino en plenitud, en propósito, en paz y en la gloria de Dios. La Biblia nos dice en el libro de Proverbios capítulo 16, versículo 31, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. ¿Escuchaste eso? La vejez es una corona de honra, no es una carga, no es un estorbo, no es algo de lo que debas avergonzarte o de lo que debas esconderte. Es una corona, es un honor, es un privilegio que Dios te ha dado porque has vivido, porque has experimentado, porque has visto la fidelidad de Dios a lo largo de los años. Pero esta corona solo brilla, solo resplandece, solo se manifiesta cuando se halla en el camino de justicia, cuando se vive en obediencia a Dios, cuando se camina en su presencia. Y déjame decirte algo que quizás nadie te ha dicho. Cada cana en tu cabeza es un trofeo de victoria. Cada arruga en tu rostro es un mapa de experiencias con Dios. Cada año que has vivido es un testimonio de la fidelidad del Altísimo. Proverbios capítulo 20, versículo 29 dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. ¿Ves eso? Tu hermosura no está en tratar de verte joven, tu hermosura está en aceptar con dignidad y con gracia los años que Dios te ha dado. Tu fuerza no está en tus músculos, tu fuerza está en tu espíritu forjado por años de caminar con Dios. Ahora bien, aquí está la pregunta que muchos se hacen, y es una pregunta legítima, es una pregunta real, es una pregunta que necesita una respuesta clara: ¿con quién debe vivir una persona mayor? Y mira, yo sé que hay muchas opiniones al respecto. Algunos dicen, debe vivir con sus hijos porque ellos tienen la obligación de cuidarlos. Otros dicen, debe vivir solo porque así mantiene su independencia. Otros dicen, debe ir a un lugar donde reciba atención especializada. Y todas estas opciones pueden tener algo de razón en ciertas circunstancias, pero déjame decirte algo que es más profundo, que es más poderoso, que es más importante que cualquier arreglo físico o logístico. Antes de decidir con quién vas a vivir físicamente, necesitas decidir con quién vas a vivir espiritualmente. Porque puedes estar en la casa más grande, rodeado de familia, con todas las comodidades, pero si no estás viviendo en la presencia de Dios, estarás solo, estarás vacío, estarás muriendo por dentro. Y puedes estar físicamente solo en un pequeño departamento, sin nadie a tu alrededor, pero si estás lleno del Espíritu Santo, si estás en comunión con Dios, si estás caminando en su voluntad, estarás más acompañado, más completo, más realizado que nunca en tu vida. ¿Entiendes la diferencia? No estoy diciendo que las circunstancias físicas no importan, estoy diciendo que lo espiritual determina cómo vas a vivir lo físico.
Déjame mostrarte algo poderoso en la palabra de Dios. En el Salmo 92, versículos 12 al 15 dice: El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Mira lo que está diciendo aquí la palabra. No dice que en la vejez te vas a marchitar, no dice que en la vejez vas a ser una carga, no dice que en la vejez vas a ser inútil. Dice que aún en la vejez fructificarás, que estarás vigoroso, que estarás verde, que seguirás dando fruto. Pero fíjate en la condición: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. ¿Qué significa estar plantado en la casa de Jehová? No significa simplemente ir a la iglesia los domingos, aunque eso es importante. Significa vivir en la presencia de Dios. Significa tener tu raíz hundida en la palabra de Dios. Significa que tu sustento, tu alimento, tu fuerza no viene de las circunstancias externas, sino de tu comunión con el Padre Celestial. Y cuando tú estás plantado en la casa de Dios, cuando tú vives en sus atrios, cuando tú caminas en su presencia, entonces no importa dónde estés físicamente, porque llevas el cielo contigo, llevas la paz contigo, llevas el propósito contigo. Ahora, yo sé que hay personas que me están escuchando y están diciendo: pero es que mis hijos no me quieren recibir, es que mi familia me ha abandonado, es que yo me siento como una carga para todos. Y déjame decirte algo, con todo el amor de mi corazón, pero también con toda la verdad del Espíritu Santo. Es posible que tus hijos te hayan fallado, es posible que tu familia no te valore como debería, es posible que la gente te haya decepcionado, pero hay alguien que jamás te va a fallar. Hay alguien que jamás te va a abandonar, hay alguien que jamás te va a ver como una carga, y ese alguien es Dios. La Biblia dice en Hebreos capítulo 13, versículo 5, no te desampararé ni te dejaré. Y en el Salmo 27, versículo 10 dice algo todavía más poderoso. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Escuchaste eso? Aunque tu familia te deje, aunque tus hijos te abandonen, aunque todos te den la espalda, Dios te recogerá, Dios te abrazará, Dios te cuidará. Y cuando tú entiendes esto, cuando tú aceptas esto, cuando tú vives en esta revelación, entonces tu corazón encuentra descanso, encuentra paz, encuentra propósito, no importa cuáles sean tus circunstancias externas. Y permíteme contarte algo que he visto una y otra vez en mi ministerio. He conocido ancianos que viven en mansiones pero están muriendo de soledad. Y he conocido ancianos que viven en cuartos humildes pero están rebosantes de gozo. He visto personas mayores rodeadas de hijos y nietos que se sienten abandonadas. Y he visto personas mayores que viven solas pero que tienen una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia no está en las circunstancias. La diferencia está en la presencia de Dios en sus vidas. La diferencia está en que unos pusieron su esperanza en la gente y otros pusieron su esperanza en Dios. Pero hay algo más que necesito decirte, y esto es muy importante. Hay una diferencia entre estar solo y estar en soledad. Estar solo es una condición física, estar en soledad es una condición espiritual. Puedes estar solo físicamente y no sentirte en soledad porque estás lleno de la presencia de Dios. Y puedes estar rodeado de gente y sentirte en profunda soledad porque no tienes a Dios en tu corazón. Entonces la pregunta no es ¿voy a estar solo o acompañado? La pregunta es ¿voy a estar lleno de Dios o vacío espiritualmente? Y déjame decirte algo más. Dios tiene un propósito para tu vejez. No estás aquí por accidente. No has llegado a esta edad solo para esperar la muerte. No estás aquí para ser archivado como un libro viejo en un estante.
Estás aquí porque Dios tiene planes para ti, porque Dios tiene una misión para ti, porque Dios quiere usarte en esta etapa de tu vida de maneras que nunca imaginaste. Mira lo que dice en el libro de Joel capítulo 2 versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Escuchaste eso? Tus ancianos soñarán sueños. Dios no ha terminado contigo. Dios todavía tiene sueños para tu vida. Dios todavía tiene visiones para ti. Dios todavía quiere usarte. Y si tú estás viviendo pensando que ya pasó tu tiempo, que ya no sirves para nada, que ya no tienes nada que aportar, estás equivocado. Estás creyendo una mentira del enemigo, porque la verdad es que tus años de experiencia, tus años de caminar con Dios, tus años de ver su fidelidad, te han preparado para este momento, te han capacitado para esta etapa, te han ungido para este propósito. Mira, yo conozco casos reales, testimonios poderosos de personas que en su vejez hicieron las cosas más extraordinarias para el reino de Dios. Conozco una hermana de 82 años que empezó un ministerio de oración que hoy intercede por cientos de familias. Conozco un hermano de 75 años que comenzó a visitar hospitales y ha llevado a Cristo a más de 200 personas en sus últimos 5 años. Conozco ancianos que están escribiendo sus testimonios, que están discipulando a jóvenes, que están sosteniendo iglesias con sus oraciones, que están siendo instrumentos poderosos en las manos de Dios. ¿Y tú qué vas a hacer con los años que Dios te ha dado? ¿Los vas a desperdiciar en amargura y quejas? ¿Los vas a gastar en autocompasión y resentimiento? ¿O los vas a invertir en el reino de Dios? ¿En tocar vidas, en dejar un legado eterno? Porque déjame decirte algo, no importa cuántos años te queden en esta tierra, sean 2 años o 20 años, cada día es una oportunidad para glorificar a Dios. Cada momento es una ocasión para ser instrumento de bendición. Cada respiro es un regalo para cumplir tu propósito divino. Ahora, hablemos de algo práctico. ¿Dónde debes vivir físicamente? ¿Con tus hijos? ¿Solo? ¿En comunidad? Y aquí está mi respuesta. Debes vivir donde Dios te dirija. No donde la tradición te diga, no donde la conveniencia te lleve, no donde la culpa te empuje, donde Dios te dirija. Y para saber dónde te dirige Dios, necesitas buscar su rostro, necesitas escuchar su voz, necesitas estar en oración, necesitas estar en su palabra. Hay casos donde Dios te va a dirigir a vivir con tus hijos, y eso es hermoso cuando es la voluntad de Dios, cuando hay amor genuino, cuando hay respeto mutuo, cuando hay un entendimiento de que están honrando el mandamiento de Dios. La Biblia dice en Éxodo capítulo 20, versículo 12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces sí, hay una responsabilidad bíblica de los hijos hacia los padres, pero aquí está la clave. Esto debe hacerse en amor, debe hacerse en honor, debe hacerse en el Espíritu de Dios, no por obligación resentida, no por apariencias sociales, no por culpa o manipulación. Si tus hijos te reciben en su casa, pero te tratan con desdén, si te hacen sentir como una carga, si te hablan con desprecio, si te ignoran, entonces aunque estés físicamente en su casa, espiritualmente estás en un desierto. Y puede ser que Dios te esté llamando a salir de ahí. Y aquí quiero hablar directamente a los hijos que están escuchando este mensaje. ¿Sabes qué es lo más doloroso para un padre o una madre anciana? No es el dolor físico, no es la enfermedad del cuerpo, no es la debilidad de la edad.
Lo más doloroso es sentirse despreciado por aquellos a quienes dieron la vida. Es sentirse ignorado por aquellos que criaron con tanto sacrificio. Es sentirse rechazado por aquellos que fueron su razón de vivir durante tantos años. Y si tú estás tratando así a tus padres, si los has abandonado, si los has descuidado, si los has hecho sentir como un estorbo, déjame decirte algo con toda claridad. Estás violando un mandamiento directo de Dios, y eso tiene consecuencias. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 4 y 8 dice: Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. ¿Escuchaste eso? Peor que un incrédulo. No son mis palabras, son las palabras de Dios. No cuidar a tus padres ancianos te pone en una posición peor que alguien que ni siquiera conoce a Dios. Por otro lado, hay casos donde Dios te va a dirigir a vivir solo, en tu propio espacio, manteniendo tu independencia mientras puedas, y eso también está bien cuando es la dirección de Dios. Vivir solo no significa estar abandonado, vivir solo no significa estar olvidado. De hecho, hay una belleza, hay una intimidad, hay un poder en aprender a vivir solo con Dios en esta etapa de tu vida. Es en la soledad donde muchos patriarcas encontraron a Dios. Es en el desierto donde Moisés vio la zarza ardiente. Es en la cueva donde Elías escuchó la voz suave y apacible de Dios. Es en el destierro donde Juan recibió la revelación del Apocalipsis. A veces Dios te lleva a la soledad física para darte una comunión espiritual más profunda. A veces Dios te aparta del ruido humano para que puedas escuchar su voz con más claridad. A veces Dios te pone solo para que descubras que Él es suficiente, que Él es todo lo que necesitas, que Él es tu verdadero compañero. Y cuando tú descubres esto, cuando tú experimentas esta revelación, tu vida cambia para siempre. Pero escúchame bien, vivir solo no significa aislarte. Vivir solo no significa cortar relación con todos. Vivir solo no significa encerrarte y esperar la muerte. No. Aunque vivas solo, necesitas mantener comunión con el cuerpo de Cristo. Necesitas seguir yendo a la iglesia si tu salud te lo permite. Necesitas mantener amistad con otros hermanos. Necesitas seguir sirviendo en lo que puedas. Necesitas seguir siendo parte de la familia de Dios. Porque la iglesia es tu familia espiritual. Y esa familia es eterna. Esa familia es poderosa. Esa familia trasciende la sangre. Y déjame hablarte de algo que muchos ancianos enfrentan: el miedo. Miedo a la soledad, miedo a la enfermedad, miedo a ser una carga, miedo a morir. Y estos miedos son reales, son válidos, son humanos, pero no tienen que controlarte. Porque segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo no viene de Dios, el miedo viene del enemigo, que quiere paralizarte, que quiere robarte el gozo, que quiere destruir tus últimos años en esta tierra. ¿Tienes miedo a la soledad? Recuerda que Dios prometió: no te desampararé ni te dejaré. ¿Tienes miedo a la enfermedad? Recuerda que Dios es tu sanador, es Jehová Rafa el que te sana. ¿Tienes miedo a ser una carga? Recuerda que para Dios nunca eres una carga, eres su hijo amado, su hija preciosa. ¿Tienes miedo a morir? Recuerda que para el cristiano la muerte no es el final, es el comienzo de la vida eterna en la presencia de Dios. Y luego hay casos donde Dios puede dirigirte a vivir en una comunidad de personas mayores, en un lugar donde haya cuidado, donde haya compañía de otros en tu misma etapa, donde haya atención médica si la necesitas. Y esto tampoco es algo de lo que debas avergonzarte.
Si Dios te dirige ahí, si ese es el lugar donde puedes tener paz, donde puedes tener cuidado, donde puedes tener dignidad, entonces recíbelo como la provisión de Dios para tu vida. He visto casos hermosos de personas mayores que viven en comunidades y que han formado lazos de amistad profundos, que se apoyan mutuamente, que oran juntos, que comparten la palabra, que se ministran unos a otros. He visto ancianos que en esos lugares han encontrado un propósito nuevo, han formado grupos de oración, han evangelizado a otros residentes, han sido luz en medio de la oscuridad. Entonces no juzgues, no descartes ninguna opción sin buscar la dirección de Dios. Pero aquí está la clave, y esto es lo más importante de todo lo que te voy a decir hoy. No importa dónde vivas físicamente, tu hogar verdadero debe estar en Dios. Tu refugio verdadero debe estar en el Altísimo. Tu morada verdadera debe estar en la sombra del Omnipotente. Porque el Salmo 91, versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice el que visita, no dice el que pasa por ahí de vez en cuando. Dice el que habita. Habitar significa vivir ahí, significa hacer tu morada ahí, significa que ese es tu lugar permanente. Y cuando tú habitas en Dios, cuando tu espíritu vive en su presencia, entonces no importa dónde esté tu cuerpo físico. Puedes estar en un palacio o en una choza, puedes estar rodeado de familia o completamente solo, puedes estar en tu país o en tierra extraña, pero estarás seguro, estarás protegido, estarás en paz porque estás habitando en Dios. Ahora, déjame hablarte de algo que es muy doloroso pero muy real. Hay muchas personas mayores que están sufriendo maltrato, que están siendo humilladas, que están siendo abusadas por aquellos que deberían cuidarlos. Hay hijos que roban a sus padres, hay familias que manipulan a los ancianos, hay personas que los explotan, que los maltratan, que los abandonan en su momento de mayor necesidad. Y si tú estás en esa situación, necesitas saber esto. Dios ve tu dolor, Dios conoce tu sufrimiento, Dios está contigo en medio de esa angustia. Y más que eso, Dios va a hacer justicia. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tú no tienes que tomar venganza, tú no tienes que devolver mal por mal. Dios peleará por ti. Dios defenderá tu causa. Dios hará justicia en tu situación. Pero mientras tanto tú necesitas protegerte. Si estás siendo maltratado, si estás siendo abusado, si estás en peligro, necesitas buscar ayuda. Habla con tu pastor, habla con las autoridades, habla con alguien de confianza. No te quedes callado pensando que tienes que aguantar todo porque son tu familia. El amor no maltrata, el amor no abusa, el amor no humilla. Y si alguien te está haciendo eso, no está actuando en amor, está actuando en maldad, y tú tienes derecho a protegerte. Y déjame hablarles también a aquellos que están cuidando a padres con enfermedades como demencia, Alzheimer o condiciones que requieren cuidado constante. Sé que es agotador, sé que es doloroso, sé que hay días en que sientes que no puedes más. Ver a tu padre o madre que no te reconoce, que ha olvidado quién eres, que ha perdido su personalidad, es una de las cosas más difíciles que un ser humano puede experimentar. Y quiero decirte hoy, Dios te ve, Dios te entiende, Dios te fortalece. En esos momentos cuando sientes que te vas a quebrar, cuando sientes que no tienes fuerzas, clama a Dios. Isaías capítulo 40, versículo 29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Dios te dará la gracia que necesitas para cada día. Y recuerda esto, aunque tu padre o madre no te reconozca, aunque haya olvidado tu nombre, aunque haya perdido su mente, su alma sigue siendo eterna, su espíritu sigue siendo valioso ante Dios.
Y cada acto de amor que tú haces por ellos, cada sacrificio que tú ofreces, cada momento difícil que tú atraviesas, Dios lo ve, Dios lo registra, Dios lo recompensará. Y si eres tú el que está cuidando a un padre o madre mayor, déjame hablarte con claridad. Cuidar a tus padres es un mandamiento de Dios, es un honor, es una bendición, pero necesitas hacerlo en el Espíritu de Cristo, necesitas hacerlo con amor genuino, necesitas hacerlo con paciencia, con respeto, con dignidad. No porque sea fácil, porque muchas veces no lo será. No porque siempre sea conveniente, porque muchas veces no lo será, sino porque es lo correcto, porque es lo que Dios te manda, porque es lo que traerá bendición a tu vida. Y si sientes que no puedes, si sientes que es demasiado, si sientes que te vas a quebrar bajo el peso de esa responsabilidad, entonces clama a Dios, pide ayuda, busca apoyo. Dios no te está pidiendo que te destruyas a ti mismo, Dios te está pidiendo que honres a tus padres, pero también te da la gracia, te da la fuerza, te da la sabiduría para hacerlo de la manera correcta. Y recuerda, no estás solo en esto. Busca apoyo en tu iglesia, busca grupos de apoyo para cuidadores, busca ayuda profesional si es necesario. No hay vergüenza en pedir ayuda, hay sabiduría. Ahora quiero hablarte de algo que muchos no entienden, el valor de la vejez en el reino de Dios. En esta sociedad, en esta cultura moderna, se idolatra la juventud, se desprecia la vejez, se ve a las personas mayores como si ya no tuvieran valor, como si ya no tuvieran nada que aportar. Pero en el reino de Dios es exactamente lo opuesto. En el reino de Dios, la vejez es sabiduría, la vejez es experiencia, la vejez es autoridad espiritual. La Biblia nos muestra ancianos poderosos que hicieron grandes cosas para Dios en su vejez. Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac, el hijo de la promesa. Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó a liberar a Israel de Egipto. Caleb tenía 85 años cuando pidió el monte que Dios le había prometido y dijo, dame este monte. Ana, la profetisa, tenía 84 años cuando reconoció al Mesías en el templo. Juan el apóstol era un anciano cuando escribió el libro de Apocalipsis en la isla de Patmos. ¿Ves el patrón? Dios usa a las personas mayores. Dios valora a las personas mayores. Dios tiene propósito para las personas mayores. No estás aquí solo para recordar el pasado. Estás aquí para impactar el presente y preparar el futuro. Tu oración tiene poder. Tu testimonio tiene valor. Tu sabiduría es necesaria. Tu bendición es importante. Las nuevas generaciones necesitan escucharte, necesitan aprender de ti, necesitan recibir de tu experiencia con Dios. Y déjame decirte algo que quizás te sorprenda. La generación joven está hambrienta de mentores espirituales, de abuelos en la fe, de personas que les muestren cómo vivir una vida de integridad y de fidelidad a Dios. Están cansados de la superficialidad, están buscando raíces, están buscando autenticidad. Y tú, con tus años de experiencia, con tu testimonio de fidelidad, con tus cicatrices de batalla espiritual, eres exactamente lo que ellos necesitan. No subestimes el impacto que puedes tener en la vida de un joven simplemente siendo disponible, siendo genuino, compartiendo tu historia con Dios. Y aquí está algo que quiero que entiendas. Tu mayor ministerio en esta etapa de tu vida puede ser la intercesión. Mientras otros están ocupados con 1000 cosas, tú puedes tener tiempo para buscar a Dios, para orar, para interceder por tu familia, por tu iglesia, por tu nación, por el mundo. Tus rodillas pueden estar débiles, pero tus oraciones son poderosas. Tus manos pueden temblar, pero cuando las levantas en intercesión mueven el cielo. Tu voz puede ser frágil, pero cuando clamas a Dios, Él te escucha y responde. No subestimes el poder de un anciano o una anciana en oración. Santiago capítulo 5, versículo 16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho.
no dice la oración del joven, no dice la oración del fuerte, no dice la oración del que tiene dinero o influencia. Dice la oración del justo. Y si tú has caminado con Dios por años, si has visto su fidelidad, si has experimentado su poder, entonces tus oraciones tienen un peso, tienen una autoridad, tienen una efectividad que estremece el infierno y mueve el cielo. Déjame contarte algo que he visto personalmente. He conocido iglesias que fueron sostenidas en tiempos de crisis por la oración de sus ancianos. He visto familias que fueron liberadas de maldiciones generacionales por la intercesión persistente de abuelos que no se rindieron. He visto naciones que fueron tocadas porque ancianos, olvidados por la sociedad, estaban en sus cuartos, en sus casas, de rodillas delante de Dios clamando por un avivamiento. El mundo no los ve, la televisión no los entrevista, las redes sociales no los conocen, pero el cielo registra cada oración, cada lágrima, cada clamor. Entonces, hermano, hermana que me escuchas, si tú estás en esta etapa de tu vida preguntándote, ¿con quién debo vivir? ¿Dónde debo estar? ¿Qué debo hacer? La respuesta es esta. Primero, asegúrate de estar viviendo con Dios, de estar habitando en su presencia, de estar arraigado en su palabra. Segundo, busca su dirección específica para tu vida, no la opinión de la gente, no la tradición, no la conveniencia, sino su voluntad revelada. Tercero, camina en obediencia a lo que Él te muestre, aunque no tenga sentido para otros, aunque no sea lo popular, aunque no sea lo fácil. Y recuerda esto, tus mejores años no están en el pasado, tus mejores años pueden ser ahora. No si estás viviendo en nostalgia, no si estás viviendo en amargura, no si estás viviendo sin propósito, pero sí si estás viviendo en la presencia de Dios, si estás viviendo en obediencia a su palabra, si estás viviendo con propósito divino, porque cuando Dios es tu compañía, cuando Dios es tu refugio, cuando Dios es tu todo, entonces no importa la edad que tengas, no importa dónde vivas, no importa quién esté o no esté a tu lado, estarás completo, estarás realizado, estarás viviendo en la plenitud que Dios diseñó para ti. Y si hay alguien que me está escuchando que ha abandonado a sus padres, que ha descuidado a sus ancianos, que los ha tratado con desprecio o indiferencia, hoy es el día de arrepentirte, hoy es el día de cambiar, hoy es el día de honrar a quienes te dieron la vida. No esperes a que sea demasiado tarde. No esperes a que estén en su lecho de muerte para valorarlos. No esperes a que se hayan ido para arrepentirte. Hazlo ahora. Búscalos, abrázalos, pídeles perdón si es necesario, bendícelos, cuídalos, hónralos, y verás cómo Dios honra tu obediencia, cómo Dios bendice tu vida, cómo Dios extiende tus días en la tierra. Porque este mandamiento viene con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No es solo un mandamiento, es una promesa. Cuando tú honras a tus padres, cuando tú cuidas a los ancianos, cuando tú valoras a las personas mayores, Dios extiende tus días, Dios bendice tu vida, Dios prospera tu camino. Y para ti que estás en la vejez, déjame decirte esto una vez más, no eres una carga, eres una bendición, no eres un estorbo, eres un tesoro. No eres insignificante, eres valioso. No estás terminado, estás en tu mejor momento si decides vivir en la presencia de Dios. No permitas que el enemigo te robe el gozo de esta etapa. No permitas que la sociedad te haga sentir menos. No permitas que las circunstancias te quebranten, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y déjame darte algunos consejos prácticos mientras llegamos al final de este mensaje. Primero, cuida tu relación con Dios por encima de todo. Lee la Biblia diariamente, ora sin cesar, mantén tu comunión con el Espíritu Santo. Segundo,
Mantén contacto con tu familia e iglesia. No te aísles, no te encierres. Aunque sea por teléfono, aunque sea por videollamada, mantén esas conexiones. Tercero, encuentra propósito en cada día. Puede ser orar por alguien, puede ser escribir tu testimonio, puede ser llamar a un amigo, puede ser bendecir a un vecino. Cuarto, cuida tu cuerpo en lo que puedas. Es el templo del Espíritu Santo. Come bien, muévete en lo que puedas, descansa lo necesario. Y quinto, mira hacia adelante con esperanza, no hacia atrás con nostalgia o amargura. Y quiero terminar con esto. Hay un lugar en el cielo preparado para ti. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículos 2 y 3, En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, aunque aquí en la tierra no tengas una morada permanente, aunque no sepas exactamente dónde vas a vivir los próximos años, aunque las circunstancias sean inciertas, hay algo que es absolutamente seguro. Dios tiene un lugar preparado para ti. Y ese lugar no es temporal, ese lugar es eterno. Ese lugar no está sujeto a cambios, ese lugar es tu verdadero hogar. Y mientras esperas ese día glorioso, mientras caminas en esta tierra, puedes vivir con la certeza de que Dios está contigo, de que Dios te sostiene, de que Dios te guarda. Entonces te pregunto hoy, ¿con quién vas a vivir? ¿Con quién vas a caminar? ¿En quién vas a confiar? ¿En las personas? ¿En tus fuerzas? ¿En tu dinero? ¿En tus circunstancias? ¿O en Dios? Porque si pones tu confianza en Dios, si haces de Él tu morada, si habitas en su presencia, entonces no importa lo que venga, no importa lo que pase, no importa cómo cambien las cosas, estarás seguro en sus manos, estarás protegido bajo sus alas, estarás viviendo en la plenitud de su propósito para tu vida. Ahora quiero que hagas algo conmigo. Si estás escuchando esto y estás pasando por esta situación, si estás preguntándote dónde vivir, con quién estar, qué hacer en esta etapa de tu vida, quiero que cierres tus ojos por un momento. Quiero que respires profundo, quiero que aquietes tu corazón y quiero que en este momento de silencio, en este momento de quietud, le hables a Dios. Dile, Señor, muéstrame dónde quieres que esté. Muéstrame con quién quieres que viva. Muéstrame cuál es tu voluntad para esta etapa de mi vida. No te apresures, no busques respuestas rápidas. Espera en Él, confía en Él, porque Él te ama, porque Él te cuida, porque Él tiene lo mejor para ti. Y mientras esperas, mientras escuchas, mientras buscas su rostro, recuerda esto. No importa dónde termine tu cuerpo físico, tu espíritu ya está habitando con Él. Tu alma ya está en comunión con Él. Tu vida ya está escondida en Cristo. Y cuando llegue tu última hora en esta tierra, cuando des tu último suspiro, cuando cierres tus ojos por última vez aquí, abrirás los ojos en la presencia de Dios. Y ahí, en ese lugar glorioso, en ese hogar eterno, en esa morada celestial, vivirás para siempre, no con dolor, no con soledad, no con incertidumbre, sino con gozo, con plenitud, con paz eterna, en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí no habrá más lágrimas, no habrá más sufrimiento, no habrá más rechazo. Ahí estarás en la plenitud de tu ser, en la gloria de tu verdadera identidad como hijo de Dios, en la casa del Padre donde hay lugar para ti. Así que levanta tu cabeza, fortalece tu corazón, renueva tu mente, porque tus mejores días están por venir, no porque las circunstancias lo digan, sino porque Dios lo ha prometido. Y Dios no miente, Dios no falla, Dios no abandona. Él es fiel, Él es bueno,
Él es tu Padre celestial que cuida de ti con amor eterno. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Que la presencia de Dios te acompañe todos los días de tu vida. Y que cuando llegue tu momento de partir, puedas decir como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Vive con propósito, vive con dignidad, vive con fe, porque no importa cuántos años tengas, no importa dónde estés, no importa con quién estés, si Dios está contigo, todo está bien. Si Dios es tu refugio, nada te faltará. Si Dios es tu porción, eres el más bendecido de todos. Y recuerda siempre esto: la verdadera pregunta no es ¿con quién debo vivir?, sino ¿estoy viviendo en Dios? Porque cuando vives en Él, llevas tu hogar contigo, llevas tu familia eterna contigo, llevas el cielo en tu corazón. Amén y amén. Dios quiere revelarte dónde está la verdadera satisfacción que tu alma ha buscado toda la vida. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad, es una cita divina. Prepara tu corazón, porque lo que vas a escuchar tiene el poder de cambiar tu destino eterno. Quiero que escuches con atención estas palabras que salen del corazón de Dios para ti. Vivimos en una generación de ruido, de prisa, de distracción constante. La gente corre de un lado a otro buscando propósito, buscando paz, buscando respuestas. Pero hay algo que quiero que entiendas hoy con toda claridad. Dios nunca se encuentra en el bullicio exterior. Dios se encuentra en el silencio interior. Y este es el problema de tantos cristianos hoy en día, hermano, hermana, que buscan a Dios en los eventos, en las campañas, en las conferencias, en la multiplicidad de actividades religiosas, pero no lo encuentran donde realmente está, en lo secreto de su corazón. Jesús mismo lo dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Ves? El camino hacia Dios no es un camino de exhibición, no es un camino de apariencias, no es un camino de religiosidad externa, es un camino interior. Es un camino que se recorre en la intimidad, en el silencio, en la soledad sagrada donde tu alma desnuda se encuentra cara a cara con su Creador. Y aquí está la gran revelación que muchos no han entendido. El sentido profundo de la vida no está afuera, está adentro. No está en lo que acumulas, sino en lo que descubres en tu interior cuando decides hacer silencio y escuchar la voz de Dios. Porque ¿sabes qué sucede cuando el ser humano no encuentra su centro en Dios? Que se convierte en una hoja que va de aquí para allá con cualquier viento. Se convierte en alguien que vive reaccionando a las circunstancias en lugar de vivir desde un lugar de paz y autoridad espiritual. Se convierte en alguien que depende de lo externo para sentirse bien, para sentirse completo, para sentirse valioso. Y eso, amado, es una vida de esclavitud. Escucha lo que dice el Salmo 42, versículo 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Hay una sed en el alma humana que solo Dios puede saciar, una sed profunda, existencial, que no se calma con entretenimiento, que no se calma con religión superficial, que no se calma con éxito material. Es una sed del Dios vivo. Y esa sed solo se sacia cuando decides tomar el camino interior. Pero déjame decirte algo con toda franqueza. Este camino interior no es fácil, no es cómodo, no es popular, porque el camino interior te obliga a enfrentarte contigo mismo. Te obliga a ver tu orgullo,
tu egoísmo, tus heridas sin sanar, tus pecados escondidos, tus miedos más profundos. El camino interior es el camino de la cruz. Es el camino de la muerte al yo para que Cristo viva en ti, y por eso muchos lo evitan. Por eso muchos prefieren una cristiandad superficial, de domingo en la mañana, de cánticos y emociones pasajeras, pero sin verdadera transformación. San Pablo lo entendió perfectamente cuando escribió en Gálatas 2:20: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Captas la profundidad de esto? Ya no vivo yo. Eso significa que hay que morir. Hay que morir a tus planes, a tus ambiciones egoístas, a tu voluntad terca, a tu necesidad de control. Para que Cristo viva en ti, tú tienes que salir del trono de tu vida y dejar que Él sea el Rey. Y esto no se logra de la noche a la mañana, hermano, hermana. Esto es un proceso, es un camino que se recorre día tras día, en oración, en la palabra, en la entrega, en la obediencia. Es un camino que requiere disciplina espiritual. Porque vivimos en una época donde todo el mundo quiere resultados instantáneos, milagros inmediatos, transformación sin proceso. Pero el crecimiento espiritual no funciona así. El crecimiento espiritual es como el crecimiento de un árbol. Sucede en silencio, en lo oculto, debajo de la tierra donde nadie lo ve. Las raíces crecen primero, profundas, fuertes, aferradas a la tierra. Y solo cuando las raíces son lo suficientemente profundas, el árbol puede soportar las tormentas, puede dar fruto, puede dar sombra. Jesús habló de esto en la parábola del sembrador en Marcos 4. Cuando la semilla cae en tierra pedregosa, brota rápido, pero como no tiene raíz profunda, se seca bajo el sol. ¿Cuántos cristianos hoy son así? Empiezan con entusiasmo, con emoción, con fervor, pero a la primera prueba, a la primera dificultad, a la primera sequía espiritual, se secan y abandonan la fe. ¿Por qué? Porque no desarrollaron raíces profundas, porque no tomaron el camino interior, porque no cultivaron una vida de oración íntima, de estudio profundo de la palabra, de comunión constante con el Espíritu Santo. Y aquí quiero hablarte con toda claridad sobre algo que está destruyendo a la iglesia moderna: la superficialidad espiritual. Vivimos en una época de cristianismo de microondas donde la gente quiere calentar su fe en 30 segundos. Quieren una oración rápida, un versículo motivacional, un mensaje que los haga sentir bien, pero sin compromiso real, sin transformación genuina, sin verdadera rendición a Cristo. Y Dios está llamando a un remanente que esté dispuesto a ir más profundo, que esté dispuesto a pagar el precio, que esté dispuesto a tomar el camino interior, aunque sea solitario, aunque sea difícil, aunque nadie los aplauda. Porque déjame decirte algo. Los grandes hombres y mujeres de Dios en la Biblia, todos, sin excepción, tuvieron un encuentro profundo con Dios en la soledad. Moisés estuvo 40 años en el desierto antes de que Dios lo llamara desde la zarza ardiente. Allá en el lado opuesto del desierto, cuidando las ovejas de su suegro Yetro, despojado de toda su gloria egipcia, de toda su educación en el palacio de Faraón, de toda su identidad anterior, fue donde Dios lo encontró. Porque Dios primero tuvo que vaciar a Moisés de todo lo que había aprendido en Egipto para llenarlo de su gloria, de su poder, de su propósito. David pasó años en el desierto cuidando ovejas, adorando a Dios en soledad, componiendo salmos en la noche estrellada mientras las ovejas dormían antes de convertirse en rey. Era solo un muchacho olvidado por su propia familia, tan insignificante que cuando el profeta Samuel llegó a ungir al próximo rey de Israel, su padre ni siquiera lo mandó llamar. Estaba en el campo con las ovejas, en lo oculto,
pero Dios lo veía, y en ese lugar secreto, en esa soledad, Dios estaba formando el corazón de un adorador, el corazón de un guerrero, el corazón de un rey. Pablo, después de su conversión en el camino a Damasco, se fue a Arabia, se apartó, tuvo un tiempo de retiro donde Dios lo formó, lo transformó, lo preparó para su ministerio. No salió inmediatamente a predicar, no fue directamente a los apóstoles, se retiró porque necesitaba tiempo a solas con Dios. Necesitaba que toda esa teología que había aprendido como fariseo fuera transformada por la revelación de Cristo. Necesitaba morir al Saulo religioso para que naciera el Pablo apóstol. Jesús mismo, antes de comenzar su ministerio público, pasó 40 días en el desierto, en ayuno, en oración, siendo tentado pero saliendo en el poder del Espíritu. Y fíjate en esto, incluso durante su ministerio, cuando las multitudes lo buscaban, cuando todos querían un pedazo de él, la Escritura dice que Jesús se retiraba a lugares desiertos para orar. Se levantaba de madrugada antes de que amaneciera y se iba solo a orar. ¿Por qué? Porque incluso Jesús, siendo Dios encarnado, sabía que necesitaba ese tiempo a solas con el Padre. ¿Ves el patrón? El desierto, la soledad, el retiro, el silencio. Ese es el camino. Ese es el lugar donde Dios habla, donde Dios forma, donde Dios revela. Porque en el ruido del mundo no puedes escuchar la voz suave y apacible del Espíritu Santo. En la multitud no puedes ver tu verdadero rostro. En la ocupación constante no puedes encontrar el sentido profundo de tu existencia. Isaías 30, versículo 15 dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Escuchaste eso? En quietud, en reposo, en confianza, no en actividad frenética, no en religiosidad agitada, no en hacer más y más cosas para Dios, sino en ser, en estar, en reposar en su presencia. Y aquí está el problema de muchos. Confunden el hacer con el ser. Confunden el servicio con la intimidad. Confunden el trabajo religioso con la relación personal con Dios. Y puedes estar muy ocupado haciendo cosas para Dios y al mismo tiempo estar muy lejos de su corazón. Recuerda a Marta en el Evangelio de Lucas. Estaba ocupada sirviendo, preparando, trabajando. Y Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Y qué estaba haciendo María? Estaba sentada a los pies de Jesús escuchando su palabra, en intimidad, en quietud, en contemplación. Esta es la invitación que Dios te hace hoy. Escoge la buena parte. Decide tomar el camino interior. Decide cultivar una vida de oración profunda, no oraciones rápidas y superficiales, sino oración de verdadera comunión, donde abres tu corazón, donde expresas tus anhelos más profundos, donde escuchas lo que Dios quiere decirte. Decide estudiar la palabra no solo para acumular conocimiento, sino para ser transformado por ella, para que penetre hasta partir el alma y el espíritu, para que se convierta en lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Y aquí quiero darte algo práctico, porque no quiero que esto se quede solo en teoría. Si de verdad quieres encontrar a Dios, si de verdad quieres descubrir el sentido profundo de tu vida, necesitas establecer una disciplina espiritual. Necesitas apartar tiempo sagrado cada día para estar a solas con Dios. No es negociable, no es opcional, es esencial, porque lo que no se cultiva se marchita, lo que no se alimenta se debilita, lo que no se protege se pierde. Empieza con 15 minutos cada mañana, antes de que empiece el ruido del día. Busca un lugar tranquilo en tu casa. Cierra la puerta, apaga el teléfono, elimina las distracciones y simplemente estate ahí, en la presencia de Dios. No con prisa,
no con una agenda, no con una lista de peticiones, simplemente estate ahí, adora, da gracias. Lee un pasaje de la Escritura lentamente, meditando en cada palabra. Habla con Dios como hablarías con tu mejor amigo. Y luego, haz silencio y escucha. Porque uno de los mayores problemas es que hablamos mucho pero escuchamos poco. Le decimos a Dios lo que necesitamos, lo que queremos, lo que pensamos que debería hacer, pero no le damos espacio para que Él nos hable. Y Dios habla a través de su palabra. Dios habla a través del Espíritu Santo que te trae convicción, que te trae revelación, que te trae dirección. Dios habla a través de esa paz interior que confirma o corrige tus decisiones. Pero para escuchar necesitas silencio. El profeta Elías aprendió esto en el monte Horeb. Pasó un viento fuerte que rompía los montes, pero Dios no estaba en el viento. Pasó un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Pasó fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y después del fuego vino un silbo apacible y delicado, y cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro, porque reconoció la presencia de Dios. La voz de Dios no siempre es estruendosa, muchas veces es un susurro suave en tu espíritu, y si tu vida está llena de ruido, jamás lo escucharás. Y déjame hablarte sobre los obstáculos que vas a enfrentar cuando decidas tomar este camino interior, porque el enemigo no se va a quedar de brazos cruzados viendo cómo te acercas a Dios. El primer obstáculo es la distracción. Vas a sentarte a orar y de repente tu mente se va a llenar de pensamientos, cosas que tienes que hacer, problemas que tienes que resolver, conversaciones pendientes, preocupaciones del día. Y esto es normal, pero no tienes que permitir que esos pensamientos controlen tu tiempo con Dios. Cuando vengan, simplemente reconócelos, ponlos a un lado y vuelve a enfocarte en Dios. El segundo obstáculo es el desánimo. Vas a tener días donde sientes que Dios no está ahí, donde parece que tus oraciones rebotan en el techo, donde no sientes nada. Y aquí es donde muchos se rinden. Pero déjame decirte algo. La presencia de Dios no depende de lo que tú sientes. Dios está ahí aunque no lo sientas. Y de hecho, los momentos de sequedad espiritual, los momentos donde no sientes nada, son los momentos más valiosos para tu crecimiento, porque ahí es donde tu fe se fortalece. Ahí es donde aprendes a confiar en la palabra de Dios más que en tus emociones. El tercer obstáculo es la culpa y la condenación. Vas a tener días donde fallas, donde pecas, donde caes, y el enemigo va a susurrarte, ¿ves? No eres digno, no eres lo suficientemente bueno, ¿cómo te atreves a acercarte a Dios después de lo que hiciste? Y aquí es donde tienes que recordar que no te acercas a Dios por tu justicia, sino por la justicia de Cristo. No te acercas porque eres perfecto, sino porque necesitas a un Salvador. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El cuarto obstáculo es la impaciencia. Queremos resultados inmediatos, queremos transformación instantánea, pero el camino interior es un camino de paciencia, de perseverancia. Es como cuando plantas una semilla. No puedes desenterrarla cada día para ver si ya creció. Tienes que confiar en el proceso. Tienes que seguir regándola, cuidándola, aunque no veas resultados inmediatos. Y un día, cuando menos lo esperes, verás el brote, verás el fruto, verás la transformación. El quinto obstáculo es la comparación. Vas a ver a otros que parecen tener una vida espiritual más profunda que la tuya, que parecen escuchar a Dios más claramente, que parecen tener más fe. Y vas a empezar a sentirte inadecuado, pero cada persona tiene su propio camino con Dios. Tu relación con Dios es única. No la compares con la de nadie más, no mires el camino de otros. Mantén tus ojos en Jesús y camina tu propio camino. Y ahora déjame hablarte sobre
el sentido profundo de la vida, porque este es el anhelo más grande del ser humano. Todos queremos saber para qué estamos aquí. Todos queremos saber si nuestra vida tiene significado, si tiene propósito, si tiene valor. Y la respuesta es sí, tu vida tiene un propósito divino. Pero ese propósito no lo vas a descubrir mirando hacia afuera. Lo vas a descubrir mirando hacia adentro, en comunión con tu Creador, quien te formó en el vientre de tu madre con un plan específico para tu vida. Jeremías 1, versículo 5 dice: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Dios te conocía antes de que existieras. Te diseñó con un propósito específico. Colocó dones en ti, talentos en ti, un llamado en ti, y ese llamado no es solo para los pastores o los misioneros. Cada persona que ha nacido en este planeta tiene un llamado divino. Tú tienes algo que solo tú puedes hacer. Tienes un lugar que solo tú puedes llenar. Tienes una misión que solo tú puedes cumplir. Pero muchos mueren sin descubrirlo. Muchos mueren imitando a otros, tratando de ser lo que no son, viviendo las expectativas de la sociedad, de la familia, de la cultura, pero nunca descubriendo su verdadera identidad en Cristo. Y esto es una tragedia, porque cuando mueres sin cumplir tu propósito, te llevas contigo un tesoro que el mundo nunca verá, un regalo que nunca será entregado, una canción que nunca será cantada. Efesios 2, versículo 10 dice: Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Lo captas? Eres una obra maestra de Dios. Eres su creación. Y Él ya preparó un camino para ti, obras buenas que Él diseñó específicamente para que tú las caminaras. Tu vida no es un accidente. Tu nacimiento no fue casualidad. Estás aquí por diseño divino, y el sentido profundo de tu vida se encuentra cuando descubres ese diseño y decides vivirlo. Pero para descubrirlo necesitas tomar el camino interior. Necesitas preguntarle a Dios: ¿quién soy yo? ¿Para qué me creaste? ¿Cuál es mi llamado? ¿Qué quieres que haga con mi vida? Y necesitas estar dispuesto a escuchar la respuesta, aunque sea diferente de lo que esperabas, aunque te asuste, aunque requiera fe, aunque signifique renunciar a tus propios planes, porque aquí está la verdad. El propósito de Dios para tu vida es siempre más grande que tus propios sueños. Es siempre más glorioso de lo que puedes imaginar, pero requiere rendición total. Requiere que digas como María: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Requiere que digas como Jesús en Getsemaní: No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando tomas esa decisión, cuando te rindes completamente a Dios, cuando decides vivir para su gloria y no para la tuya, algo sobrenatural sucede. Tu vida cobra sentido. Las piezas del rompecabezas comienzan a encajar. Lo que antes parecía sin sentido ahora tiene propósito. Las pruebas que viviste, los dolores que sufriste, las decepciones que experimentaste, todo comienza a tener un significado dentro del plan mayor de Dios para tu vida. Porque Dios no desperdicia nada, ni una lágrima, ni una herida, ni una experiencia. Todo lo usa para formarte, para moldearte, para prepararte para tu destino. Piensa en José. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Fue acusado falsamente y metido en la cárcel. Pasó años olvidado, sufriendo en la oscuridad. Pero Dios estaba formándolo. Cada injusticia, cada traición, cada momento de soledad en esa celda, Dios lo estaba usando para prepararlo para ser el segundo en autoridad en todo Egipto, para salvar a su familia, para cumplir el plan de Dios de preservar el linaje del Mesías. Y cuando finalmente se reveló a sus hermanos, les dijo: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy,
para mantener en vida a mucho pueblo. Romanos 8:28 lo dice claramente. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, no solo las buenas, no solo las cómodas, todas, el bien y el mal, la alegría y el dolor, el éxito y el fracaso. Todo obra para tu bien cuando amas a Dios y cuando estás alineado con su propósito para tu vida. Pero déjame advertirte algo. El enemigo no quiere que descubras tu propósito. El diablo no quiere que tomes el camino interior. Satanás hará todo lo posible para mantenerte distraído, ocupado, entretenido, porque sabe que si alguna vez te detienes, si alguna vez haces silencio, si alguna vez miras hacia adentro, vas a descubrir quién realmente eres en Cristo. Y eso es peligroso para el reino de las tinieblas. Un cristiano que conoce su identidad, que conoce su autoridad, que conoce su propósito, es imparable. Por eso el enemigo bombardea tu mente con pensamientos de duda, de confusión, de desánimo. Por eso te llena la vida de ruido, de drama, de urgencias que no son realmente urgentes. Por eso te tienta con el entretenimiento infinito, con las redes sociales sin fin, con la adicción al trabajo, con cualquier cosa que te impida estar a solas con Dios. Porque sabe que en esa soledad, en ese silencio, Dios te va a revelar verdades poderosas que van a cambiar tu vida para siempre. Así que necesitas ser intencional. Necesitas proteger tu tiempo con Dios. Necesitas crear límites. Necesitas apagar el celular, apagar la televisión, apagar el ruido y crear espacio para que el Espíritu Santo te hable. Y cuando lo hagas, cuando te comprometas a tomar el camino interior, vas a experimentar algo que no se puede comprar con dinero, que no se puede ganar con esfuerzo humano. Vas a experimentar la presencia manifiesta de Dios en tu vida. Y esa presencia lo cambia todo. Cuando experimentas la presencia de Dios, las cosas que antes te parecían importantes pierden su brillo. Las ambiciones egoístas se desvanecen. Los miedos se disipan. Las heridas comienzan a sanar, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. En la presencia de Dios hay delicias a su diestra para siempre. En la presencia de Dios encuentras paz que sobrepasa todo entendimiento. En la presencia de Dios descubres amor incondicional que echa fuera todo temor. Y cuando has probado de esa presencia, nada más te satisface. El mundo puede ofrecer sus placeres pasajeros, pero tú ya conoces algo mejor. Ya has bebido del agua viva que salta para vida eterna. Ya has probado el maná del cielo que alimenta tu alma. Ya has experimentado la comunión con el Dios vivo, y nada se compara con eso. Juan 14, versículo 23, Jesús dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Escuchaste eso? Dios quiere hacer morada en ti. Quiere habitar en ti permanentemente. No solo visitarte los domingos, no solo bendecirte cuando tienes una necesidad, sino vivir en ti cada día, cada hora, cada momento. Esa es la invitación. Esa es la promesa. Esa es la gloria del Evangelio. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Pero esto requiere santidad, requiere consagración, porque Dios es santo y Él no puede habitar plenamente en un templo lleno de inmundicia. Sí hay pecados sin confesar en tu vida, sí hay áreas donde no has entregado el control a Dios, sí hay ídolos en tu corazón, eso estorba su presencia. No la elimina completamente porque Dios nunca te abandona, pero sí la limita. Es como si hubiera un velo entre tú y Dios, y ese velo es el pecado. Primera de Pedro 1,
versículos 15 y 16 dicen, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La santidad no es opcional para el que quiere caminar en intimidad con Dios. La santidad es esencial. Y la santidad no significa perfección sin pecado, porque todos pecamos y todos necesitamos la gracia de Dios cada día. La santidad significa separación. Significa que te separas del mundo, de sus valores, de sus prácticas, de sus caminos, y te consagras completamente a Dios. Significa que examinas tu vida y dices, ¿qué hay en mi vida que no le agrada a Dios? ¿Qué estoy viendo que contamina mi mente? ¿Qué estoy escuchando que debilita mi fe? ¿Con quién me estoy relacionando que me aleja de Dios? ¿Qué hábitos tengo que necesitan ser cortados de raíz? Y entonces tomas decisiones radicales, porque el camino interior también es el camino de la purificación. Y quiero que entiendas algo. La santidad no te hace menos humano, te hace más completo. La santidad no te quita el gozo, te da gozo verdadero. La santidad no te limita, te libera. Porque el pecado es lo que esclaviza. El pecado es lo que destruye. El pecado es lo que roba, mata y destruye. Pero la santidad, la vida consagrada a Dios, esa es la vida abundante que Jesús prometió. David lo entendió cuando oró en el Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ese es el tipo de oración que necesitamos hacer regularmente. Abre tu corazón ante Dios y pídele que te muestre lo que Él ve. Porque muchas veces justificamos nuestro pecado, lo minimizamos, lo escondemos, pero Dios ve todo. Y Él te ama lo suficiente como para confrontarte, para convencerte, para limpiarte, si tú se lo permites. Y cuando te humillas, cuando confiesas, cuando te arrepientes genuinamente, algo maravilloso sucede. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios te perdona, Dios te limpia, Dios te restaura. Y ese velo que había entre tú y Él se rasga, como se rasgó el velo del templo cuando Jesús murió, y ahora tienes acceso libre, directo, sin intermediarios, a la presencia del Padre. Y esto es lo glorioso del Evangelio. Que Jesús pagó el precio para que tú pudieras entrar con confianza al trono de la gracia. Ya no tienes que quedarte afuera, ya no tienes que sentirte indigno, ya no tienes que vivir en culpa y condenación, porque en Cristo eres justificado, en Cristo eres perdonado, en Cristo eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y déjame hablarte sobre la transformación que viene cuando realmente te encuentras con Dios en el camino interior. No es solo un cambio superficial, no es solo modificar algunos comportamientos, es una transformación de adentro hacia afuera. Es una renovación completa de tu mente, de tu corazón, de tu espíritu. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. ¿Ves? Cuando pasas tiempo en la presencia de Dios, cuando contemplas su gloria, cuando meditas en su palabra, cuando te abres al Espíritu Santo, Él te va transformando poco a poco a la imagen de Cristo. No de golpe, no instantáneamente, sino de gloria en gloria. Un día a la vez, un paso a la vez. Cada encuentro con Dios te cambia un poco más. Cada momento en su presencia te purifica un poco más. Cada revelación que recibes te lleva a un nivel más alto en tu caminar espiritual. Y esta transformación se nota, no puedes estar
en la presencia de Dios y salir igual. Cuando Moisés bajó del monte después de estar con Dios, su rostro resplandecía tanto que la gente no podía mirarlo directamente. Cuando los discípulos estuvieron con Jesús, las autoridades reconocieron que habían estado con Jesús por la manera en que hablaban, por la autoridad que tenían, por la transformación que era evidente en sus vidas. Y esto es lo que el mundo necesita ver hoy. Cristianos genuinamente transformados. No cristianos que solo hablan de Dios los domingos pero viven como el mundo el resto de la semana. No cristianos que conocen la Biblia de memoria pero no la viven. No cristianos que tienen apariencia de piedad pero niegan su eficacia, sino cristianos que han sido transformados de adentro hacia afuera, que llevan el aroma de Cristo, que irradian su presencia, que demuestran su amor con sus vidas. Y esta transformación toca cada área de tu vida. Transforma tu carácter, te hace más paciente, más amoroso, más humilde, más gentil. Transforma tus relaciones, te enseña a perdonar, a amar incondicionalmente, a servir desinteresadamente. Transforma tu manera de ver el mundo, de repente ves con ojos de eternidad, valoras lo que realmente importa, dejas de preocuparte por las cosas temporales. Transforma tu propósito. Ya no vives para ti mismo, sino para glorificar a Dios y servir a otros. Y déjame ser muy claro contigo, esta transformación no es cómoda, no es fácil, porque requiere que Dios quiebre cosas en ti. Requiere que Él trate con tu orgullo, con tu egoísmo, con tus inseguridades, con tus heridas, y ese proceso duele. Es como cuando un hueso roto tiene que ser quebrado de nuevo para que sane correctamente. Duele en el momento, pero es necesario para la sanidad verdadera. Pero vale la pena. Oh, hermano, hermana, te digo que vale la pena cada lágrima, cada momento de dolor, cada quebrantamiento, porque lo que Dios está haciendo en ti es una obra eterna. Está formando en ti la imagen de su Hijo. Está preparándote para tu destino. Está creando una vasija que Él pueda usar para su gloria. Y aquí quiero hablarte sobre algo muy importante, la paciencia en el proceso. Vivimos en una cultura de inmediatez, donde queremos todo ya, ahora, rápido, pero Dios no tiene prisa. Dios trabaja en el tiempo perfecto, y su tiempo no es nuestro tiempo. Lo que tú quieres que suceda en días, a Él le puede tomar años, pero confía en el proceso. Confía en el alfarero que te está moldeando. Confía en que Él sabe exactamente lo que está haciendo. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios terminará lo que comenzó en ti. No te va a dejar a medio camino, no va a abandonar su obra. Si Él empezó a transformarte, Él completará esa transformación. Tu responsabilidad es permanecer, es perseverar, es no rendirte aunque el camino sea largo. Piensa en Abraham. Dios le prometió un hijo cuando tenía 75 años, pero ese hijo no llegó hasta que Abraham tenía 100 años, 25 años de espera, 25 años de prueba, 25 años donde su fe fue probada una y otra vez, pero al final la promesa se cumplió. Isaac nació y a través de Isaac vino el linaje del Mesías. La espera valió la pena. Piensa en José. Desde el sueño que tuvo cuando era joven hasta el momento en que ese sueño se cumplió cuando fue nombrado gobernador de Egipto, pasaron más de 20 años. 20 años de pruebas, de injusticias, de espera, pero Dios estaba trabajando todo ese tiempo. Cada experiencia, cada dolor, cada momento difícil, Dios lo estaba usando para preparar a José para su destino. Entonces, amado, amada, hoy es el día, hoy es el momento. No esperes a mañana.
No digas cuando tenga más tiempo o cuando esté menos ocupado o cuando mi situación mejore. Ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. Hoy Dios te está llamando a tomar el camino interior. Te está invitando a conocerlo íntimamente. Te está llamando a descubrir el sentido profundo de tu vida. Te está mostrando que hay más, mucho más de lo que has experimentado hasta ahora. Porque déjame decirte algo, hay niveles en Dios que nunca has experimentado. Hay dimensiones de su presencia que nunca has tocado. Hay revelaciones de su palabra que nunca has recibido. Hay poder espiritual que nunca has caminado. Hay propósito divino que nunca has descubierto. Y todo eso está disponible para ti, pero no lo vas a encontrar en la superficie. Lo vas a encontrar en las profundidades. Lo vas a encontrar cuando decidas ir más allá de lo superficial y buscar a Dios con todo tu corazón. Y quiero que sepas algo. Dios te está esperando, no con enojo, no con decepción, no con juicio, sino con amor, con brazos abiertos, con anhelo, así como el padre del hijo pródigo esperaba en el camino cada día mirando hacia el horizonte, esperando ver a su hijo regresar, así Dios te espera. Y cuando des el primer paso hacia Él correrá hacia ti, Él te recibirá, Él te abrazará, Él te restaurará. Quiero que en este momento hagas una pausa. Quiero que cierres los ojos si estás en un lugar donde puedes hacerlo. Quiero que pongas tu mano sobre tu corazón y que sientas cómo late. Ese latido es vida. Es el aliento de Dios en ti. Y mientras tu corazón late, tienes tiempo, tienes oportunidad, tienes la posibilidad de cambiar, de rendirte, de entregarte completamente a aquel que te creó. Háblale ahora, desde lo más profundo de tu ser, desde el lugar más sincero de tu corazón. No con palabras religiosas, no con frases ensayadas, sino con honestidad total, con transparencia completa. Di, Señor Jesús, perdóname por haber vivido en la superficie, perdóname por haber buscado la satisfacción en lugares donde nunca la iba a encontrar. Perdóname por haber descuidado mi relación contigo, por haber puesto otras cosas antes que tú, por haber vivido una vida tan llena de ruido que no podía escuchar tu voz. Hoy decido tomar el camino interior. Hoy decido buscarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Hoy me rindo completamente a ti. Ya no quiero vivir para mí mismo. Quiero vivir para tu gloria. Quiero conocerte. Quiero experimentar tu presencia. Quiero descubrir mi propósito. Quiero vivir la vida abundante que prometiste. Límpiame, Señor. Purifica mi corazón. Quita de mí todo lo que te desagrada. Muéstrame las áreas de mi vida que necesitan ser rendidas a ti. Dame el valor de enfrentarme a mí mismo, de ver mi pecado, de reconocer mis debilidades y luego transfórmame, moldéame, hazme a tu imagen, lléname de tu Espíritu Santo. Enciende en mí un fuego que nunca se apague, un hambre por ti que nunca sea saciada, un amor por tu presencia que sobrepase todo lo demás. Y enséñame, Padre, a caminar en intimidad contigo cada día de mi vida. Enséñame a hacer silencio. Enséñame a escuchar tu voz. Enséñame a meditar en tu palabra. Enséñame a orar con efectividad. Enséñame a vivir en tu presencia continuamente, no solo en momentos específicos, sino en cada momento, en cada respiración, en cada paso que doy. Revélame mi propósito, Señor. Muéstrame para qué me creaste. Abre mis ojos para ver el camino que preparaste para que yo caminara. Y dame el valor de seguir ese camino, aunque sea difícil, aunque sea solitario, aunque nadie me entienda. Porque sé que tu camino es perfecto, que tus planes son buenos, que tu voluntad es lo mejor para mi vida. Y si haces esa oración con sinceridad, Dios te escucha y Él responderá. Porque Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
Dios promete que si lo buscas con todo tu corazón, lo encontrarás. No es que Él esté escondido, es que muchas veces no buscamos de verdad. Buscamos a medias, con un pie adentro y otro afuera, con reservas, con condiciones, pero cuando buscas con todo tu corazón, cuando buscas sin reservas, con hambre genuina, con desesperación santa, entonces lo encuentras. Y cuando lo encuentras, todo cambia. Vas a empezar a ver la vida con otros ojos. Vas a empezar a valorar lo que realmente importa. Vas a tener discernimiento para distinguir entre lo eterno y lo temporal, entre lo superficial y lo profundo, entre la voluntad de Dios y las agendas del hombre. Vas a caminar con una seguridad interior que no depende de las circunstancias externas. Vas a tener una paz que no se explica con lógica humana. Y vas a experimentar un gozo que no depende de que todo esté bien, sino de que Dios está contigo. Entonces, te dejo con esto. El camino interior no es un camino fácil, pero es el único camino que vale la pena caminar. Es el camino que te lleva a Dios. Es el camino que te lleva a tu verdadero ser. Es el camino que le da sentido a todo lo demás. Todo lo que realmente importa en la vida se encuentra en ese camino. Amor verdadero, paz duradera, gozo profundo, propósito claro, esperanza viva. No desperdicies ni un día más. No pospongas este encuentro. No sigas buscando afuera lo que solo puedes encontrar adentro. Entra en tu aposento, cierra la puerta y encuentra a tu Padre que está en secreto. Y Él, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Tu vida será transformada, tu destino será cumplido. Y un día, cuando estés delante del trono de Dios, escucharás las palabras más hermosas que un ser humano puede escuchar. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y ese día, cuando mires hacia atrás, cuando veas todo lo que Dios hizo en tu vida, desde el momento en que decidiste tomar el camino interior, te darás cuenta de que cada sacrificio valió la pena, que cada momento de entrega valió la pena, que cada vez que dijiste no al mundo para decirle sí a Dios valió la pena, porque habrás cumplido el propósito para el cual fuiste creado. Habrás vivido la vida plena que Cristo murió para darte. Habrás conocido a Dios no de oídas, sino cara a cara, en intimidad profunda. Que así sea en tu vida. Que este mensaje no se quede en palabras, que se convierta en acción, que hoy marque un antes y un después en tu caminar con Dios. Que hoy seas el día en que decidiste dejar la superficialidad y buscar las profundidades de Dios. Que hoy sea el día en que decidiste que nada, absolutamente nada, es más importante que tu relación con tu Creador. Amén y amén.